Bienvenidos a Espíritu Canal, queridos hermanos. Hoy estamos al lunes 30 de noviembre. Finalmente está concluyendo este mes de noviembre y vamos en recta final de este año civil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedir por tantos hermanos que están en problemas de COVID, esta enfermedad extraña que pues ha cobrado la vida de mucha gente. Pedimos al Señor nos sostenga. Pedimos nuevamente que se vuelva a la paz, se vuelva al caminar de antes. Tal vez no exactamente igual, pero pues pedimos que pase pronto ya este riesgo. Pedimos por los que ya han sido llamados a la presencia de Dios y por todos los que en este momento están enfermos. El Señor nos sostenga y nos bendiga, y también bendiga a todos los médicos que están al pie del cañón ante este riesgo. El Señor los cuide. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Jorge Arturo Moreno y te doy las gracias por estar aquí en Espíritu Canal. Vamos a comenzar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 4, versos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. En la reflexión de este Evangelio, queridos hermanos, pues la invitación precisamente es a dejar las cosas que pues tenemos como más valiosas ante lo más valioso, la presencia bendita de nuestro buen Dios. Y con esta confianza sabemos que el Señor nos va a retribuir al 100 por 1 lo que podamos dejar. El simple hecho de seguirlo ya es una recompensa, ya es un gran tesoro. Y es bien interesante cómo dice que efectivamente tengamos el valor de atrevernos a dejar las redes, es decir, lo más importante para el pescador, el trabajo de todos los días, las actividades y los compromisos y las preocupaciones del mundo pasan en segundo plano ante la gran urgencia de la evangelización. Y dice: vengan, yo los haré pescadores de hombres. O sea, ahora van a estar en ese proceso de llevar la palabra a los más necesitados, de llevarles esta opción, esta bendición de vivir de una manera sobrenatural. Todos vivimos de una manera natural, pero la manera sobrenatural es vivir en el Señor y para Él. Predicar su palabra y compartirla con los que más lo necesitan. Esa es la tarea del Evangelio, precisamente. Evangelion quiere decir buena noticia, buena nueva. Y el discípulo tiene eso siempre: buena noticia, tiene palabra de esperanza, palabra de lucha, palabra de verdad. Eso nos llena a todos, nos fortalece, nos da luz en el camino. Ya no vivimos con miedo, vivimos con la confianza de que el Señor está entre nosotros. ¿Tú has escuchado la voz de Dios que te ha dicho: ven y sígueme? ¿Has escuchado esa provocación interior de dejarlo todo y evangelizar? El Señor te ha dicho: ven, yo te haré pescador de hombres, pásate de este lado, vente con nosotros, fórmate, déjate ser discípulo y después apóstol enviado para compartir este evangelio. Yo les puedo decir que es un verdadero privilegio predicar su palabra, y lo demás por añadidura nunca faltará, porque el Señor así es grande. Busca primero el reino y lo demás se va a dar. Demos gracias al Señor. Vamos ahora al tema del día: el corazón herido en la oración. Haremos algunas consideraciones que son como una síntesis de todo lo dicho hasta ahora en los anteriores videos, que nos sitúan en un punto en el que todo se reúne y se concreta: la primacía del amor, la contemplación, la oración del corazón, la humanidad de Jesús, etc. A fin de cuentas, la experiencia demuestra que para orar bien, para llegar a ese estado de oración pasiva del que hemos hablado, en el que Dios y el alma se comunican profundamente, es preciso que el corazón esté herido, herido de amor de Dios, herido de sed por el amado. Solo a costa de una herida puede descender la oración al corazón y morar en él. Es preciso que Dios nos haya tocado en un nivel bastante profundo de nuestro ser para que no podamos pasarnos sin él, sin esta herida de amor, nuestra oración. En definitiva,
no será nunca más que un ejercicio intelectual, es decir, un piadoso ejercicio de espiritualidad y no esa íntima comunión con aquel cuyo corazón ha sido herido de amor por nosotros. Hemos hablado de la humanidad de Jesús como mediador entre Dios y el hombre. El centro de la humanidad de Jesús es su corazón herido. El corazón de Jesús fue abierto para que el amor divino pudiera derramarse sobre nosotros y para que tuviéramos acceso a Dios. Solo podremos recibir esa efusión de amor si nuestro propio corazón se abre por una herida. Entonces habrá ese auténtico intercambio de amor, que es el único fin de la vida, oración. Entonces llega a ser lo que debe, un corazón en otro corazón. Según los momentos, esa herida que produce el amor tendrá diferentes manifestaciones. Podrá ser deseo, búsqueda ansiosa del amado, arrepentimiento y dolor por el pecado, sed de Dios, agonía de la ausencia. Podrá ser dulzura que ensancha el alma, podrá ser una felicidad inefable, podrá ser pasión y ardiente llama. Hará de nosotros unos seres marcados por Dios para siempre, unos seres que no pueden tener otra vida que la vida de Dios en ellos. Por supuesto, cuando se nos revela, el Señor se trata de sanarnos y sanarnos de nuestras amarguras, de nuestras faltas, de nuestras culpas verdaderas o falsas, de nuestras durezas, de todas nuestras durezas, etcétera. Lo sabemos y todos aguardamos esa curación, pero importa comprender que en cierto sentido busca más herirnos que curarnos. Es decir, hiriéndonos cada vez más profundamente nos proporciona la verdadera curación. Cualquiera que sea la actitud de Dios hacia nosotros, se haga cercano o parezca lejano, se muestre tierno o indiferente. En la vida de oración se dan estas alternativas. Su fin es siempre herirnos de amor cada vez más. En el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales hay un hermoso capítulo donde el santo muestra las diferencias entre las maneras en que Dios se emplea para herir de amor al alma. Por ejemplo, también cuando Dios parece abandonarnos, dejarnos con nuestros defectos en la sequedad, solo lo hace para herirnos más vivamente. Esta pobre alma que está decidida a morir antes de ofender a Dios, pero que no siente, sin embargo, una sola brizna de fervor, sino al contrario, una extremada frialdad que la tiene paralizada y tan débil que cae continuamente en imperfecciones patentes. Esta alma está malherida, pues su amor está enormemente dolorido al ver que Dios no parece ver lo mucho que le ama, abandonándola como a una criatura que no le pertenece. Y piensa que entre sus defectos, sus distracciones y su frialdad, nuestro Señor se lanza en este reproche. ¿Cómo puede decir que me ama si tu alma no está conmigo? Ese dardo de dolor atravesado en su corazón es un dardo de dolor que procede del amor, pues si ella no amara, no le afligiría el temor que tiene de no amar. Del Tratado del Amor de Dios. A veces Dios nos hiere más eficazmente dejándonos en nuestra pobreza que sanándonos. En efecto, Dios no pretende tanto hacernos perfectos como unirnos a Él. Cierta perfección, según la imagen que solemos hacernos de ella, nos haría autosuficientes e independientes. Por el contrario, estar heridos nos vuelve pobres, pero nos pone en comunicación con Él, en dependencia de Él. Y es lo que cuenta. No se trata de alcanzar una perfección ideal, sino de poder pasar sin Dios, de no poder hacerlo, de estar ligados a Él de una manera constante. Lo mismo en nuestra pobreza que en nuestra virtud, de modo que su amor pueda derramar en nosotros sin cesar, en que sintamos la necesidad de entregarnos totalmente a Él, porque es la única solución y es el lazo que nos santificará, que nos conducirá a la perfección. Esta verdad explica muchas cosas de nuestra vida espiritual, nos ayuda a comprender por qué Jesús no libró a San Pablo de su aguijón en la carne, de aquel ángel de Satanás encargado a bofetearle, cuando él respondió: te basta mi gracia, pues mi fuerza se hace perfecta en la flaqueza. Esto entonces explica también por qué los pobres y los pequeños, los que han sido heridos por la vida, tienen con frecuencia unas gracias de oración que no se encuentran en los poderosos. Hermanos, esto en el tema de hoy. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Andrés Apóstol. Andrés nació en Betsaida, fue primeramente discípulo de Juan Bautista, siguió después a Cristo y le presentó también a su hermano Pedro. Él y Felipe son los que llevaron ante Jesús a unos griegos, y el propio Andrés fue el que hizo saber a Cristo que había un muchacho que tenía unos panes y 2 peces, según la tradición.
Después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones y fue crucificado en Acaya. También sabemos de Andrés, que se emociona al oír semejante elogio cuando le dicen: he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Y se fue detrás de Jesús. Jesús se volvió y le dijo: ¿qué buscan? Ellos dijeron: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les respondió: vengan y lo verán. Se fue y pasaron con él aquella tarde. Esa llamada cambió su vida para siempre. San Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Salvador del mundo, y lo llevó a donde Jesús, quien encontró en el gran San Pedro a un entrañable amigo y fundador de la iglesia. El día del milagro de la multiplicación de los panes fue San Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía esos 5 panes. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos e inolvidables sermones, viviendo junto a él por 3 años. En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Hermanos, pidamos la intercesión de San Andrés Apóstol. Y en el chiste, aprovechando que hoy estamos celebrando a San Andrés Apóstol, hay una gran duda. ¿Cómo es posible que San Andrés haya podido ser santo? Dudamos mucho de que realmente sea santo. ¿Por qué? Dicen algunos. Porque tiene una gran falla. ¿Cómo se hizo santo si tiene una gran falla? La falla de San Andrés. En las curiosidades de la Iglesia Católica, estamos en apologética de la fe. Hablemos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los discípulos de Cristo que están gozando en la gloria y la Iglesia presente oficialmente como ejemplo a seguir para una mejor vida cristiana. ¿Cómo se llama el homenaje? El homenaje que se rinde a los santos se llama veneración. Veneración. La adoración consiste en someterse completamente a una persona reconocida como ser supremo. Y por lo tanto se debe la adoración solamente a Dios, nada más que a Dios. Que no digan que enseñamos otra cosa. Solamente adoramos a Dios. Mientras la veneración consiste en rendir un homenaje a una persona por algún mérito especial, reconociendo pues también sus obras, sus esfuerzos, pero principalmente gracias siempre a Dios. Excelente santidad, ciencia eminente, etcétera, en la que se atribuye a los ángeles y a los santos. Dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Mateo 4:7. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria del Señor. Temblaron entonces y los 2 cayeron en rostro a tierra, llenos de terror. Tobías 12:15-16. Y en Lucas: en adelante todos los hombres dirán que soy feliz. Lucas 1:48. Aparte de imitar los ejemplos de los santos, ¿podemos pedir su intercesión? Claro que sí, claro que sí. En efecto, siguiendo el ejemplo de Cristo, también los santos siguen el cielo y interceden por nosotros. Romanos 8:34. Jesús está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Tema de secta. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta religiosa? Una secta religiosa es un grupo de creyentes separados del tronco originario. Nosotros los católicos, ¿qué entendemos por sectas protestantes? Nosotros los católicos, cuando hablamos de sectas protestantes, por lo general nos referimos a todos aquellos grupos que surgieron y siguen surgiendo en el cristianismo desde finales de 1700. Por lo tanto, no nos referimos a los grupos que se apartaron de la Iglesia Católica al tiempo de Martín Lutero, obviamente. El 666 que ya hemos tocado en otros videos. ¿Qué quiere decir el número 666 que encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 13, versículo 18? El número 666 que encontramos en este lugar se refiere a una persona conocido por los contemporáneos de San Juan, autor del libro del Apocalipsis. Posiblemente se refiere al emperador Nerón, en efecto, dando el valor numérico a cada letra que compone el nombre Nerón César en hebreo, resulta ser el 666. Los protestantes dicen que el 666 se refiere al Papa. ¿Será cierto? ¡No! Se trata de una calumnia que los enemigos de la Iglesia tratan de introducir. En efecto, en aquel tiempo todos los papas, empezando por San Pedro, habían entregado su vida como signo de fidelidad a la palabra de Dios. Pues bien, sabemos que el libro del Apocalipsis está a favor de la Iglesia que fundó Cristo y no en su contra.
y que fue escrito para consolar y animar a los cristianos que se encontraban perseguidos fuerte y encarnizadamente. El que tenga oídos, que escuche. Quien está destinado a ir a la cárcel, irá a la cárcel. Quien está destinado a ir a la muerte de espada, perecerá por la espada. Para los santos es la hora de perseverar y la fe. Apocalipsis 13, 9 al 10. Punto siguiente, la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿Por qué la Semana Santa no se celebra cada año en la misma fecha? Muchos lo han preguntado. La Semana Santa no se celebra cada año en la misma fecha porque depende de los movimientos de la luna que no coinciden cada año con la misma fecha. ¿Qué es el chamanismo? El chamanismo es una especie de brujería en la cual el brujo se llama chamán. ¿Cómo actúan esos chamanes? Por lo general, para poder actuar, los chamanes entran en trance, es decir, se exaltan hasta salir fuera de sí mismos. Cantan, bailan, hacen gestos, lloran en versos. En sus limpias utilizan huevos de gallina, plantas medicinales, gallos y gatos negros. ¿Los chamanes tienen verdaderos poderes sobrenaturales? La verdad es que no, no se trata simplemente de conocimientos. Ellos conocen hierbas medicinales, psicología y cierta capacidad natural para detectar los males y preparar los remedios. Por lo tanto, no crean en el chamanismo, tengan cuidado. Superstición. ¿Qué es una superstición? La superstición es una forma equivocada de expresar la propia fe, confiando en objetos, palabras, fuerzas imaginarias, como si fueran Dios o tuvieran el poder de obligar a Dios a conceder algo. Por esta razón es malo que el uso de los amuletos, talismanes y cartas en cadena, etc. ¿Qué es un amuleto? Un amuleto es un objeto, por ejemplo, la piedra imán, que se usa para protegerse contra fuerzas enemigas, dicen algunos. ¿Qué es un talismán? Un talismán es un objeto, herradura, mascota, etcétera, que se usa para traer la buena suerte. ¿Qué son las cartas en cadena? Cada uno al recibir una carta tiene que hacer tantas copias cuanto se indique y enviarlas a sus amigos y conocidos, así podrá hacerse rico. De otra manera, se amenazan castigos si no toman en cuenta esas cadenitas. ¿Es cierto todo esto? Claro que no, nada en absoluto, no va a pasar nada. Lo que hay que hacer es romper todo y confiar en Dios, poniéndole sinceramente lo que se necesite. ¿Qué hay de cierto en la eficacia infalible de ciertas oraciones al Espíritu Santo, San Judas Tadeo y cosas por el estilo? Miren, en mi tiempo existía una corriente que empezó a tomar los cines viejos, ¿no? Porque ya no había películas. Cuando empezó el video home, con los videos primero eran beta, después VHS, ese tipo de formatos, pues llegó a revolucionar y ya no se iba al cine. Ya que si ustedes recuerdan, los primeros cines pues tenían una película y pues era la que ibas a ver y ni modo. Ahora en las grandes plazas los cines se han hecho multi salas, ¿no? Entonces puedes ir a ver una película, otra, ¿verdad? Según. Ya no es como antes que había un cine en una cuadra, otro en una tres y así sucesivamente según la película que quisieras ver. Pues bueno, cuando se empezaron a cerrar estos cines porque ya no había tanto trabajo y demanda, empezaron a tomarlo el lugar, el recinto, así como si fuera un templo. Los protestantes brasileños, ¿verdad? Y traían en el periódico, se anunciaban como la oración fuerte al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ahí empezaban a hacer cosas extrañas y decían, no engañes a Dios, Él sabe cuál es el billete más grande que traes en la cartera, ¿eh? Entonces saca el billete más grande y el Señor así de abundante te va a dar. Y empezaban desde la cantidad más exorbitante, vamos a pensar, el billete de $1,000 hasta el pesito, ¿verdad? Poco a poquito hasta ir bajando al pesito. Todo ese rollo se convirtió en lo que ahora conocemos como el pare de sufrir famoso, ¿verdad? El pare de sufrir famoso, que ese término es hasta antievangélico, porque parar de sufrir es ir en contra del evangelio, que dice, benditos los que sufren, benditos los que lloran, ¿no? Y pues bueno, ese tipo de charlatanerías, hacían cosas bien extrañas, hacían una especie de bendición de agua, bendición de sal, y hacían como actuaciones, pero eran muy burdas, ¿eh? Era una situación grotesca. Cuidado con meternos con ese tipo de cosas. Entonces, por lo general, se trata de una mentalidad mágica que pretende obligar a Dios, mediante ciertas oraciones repetidas, un cierto número de veces, con un ritualismo ahí barato, ¿no? Pero sabemos que a Dios nadie lo puede obligar a conceder algo. Lo que podemos hacer es pedir con fe y confianza. Si se trata de algo que nos convenga, seguramente Dios lo concederá. De otra manera es inútil intentar obligarlo repitiendo la oración un cierto número de veces y acompañándola con velas o veladoras. Tengamos cuidado, recordemos que el Señor quiere actuar, Él sabe el tiempo y la hora. Hermanos, hasta aquí
en este espacio del segmento acerca de la gran oportunidad de tener la apologética en la fe, como curiosidad de la Iglesia Católica. Muy bien. En la Rola del Alma les compartimos No voy a decirte adiós, de Los Alfareros. Vamos a escucharla con atención, estos hermanos maravillosos en su canto y evangelización. No voy a decirte adiós, de Los Alfareros. Vamos allá. En la buena onda de hoy, ya hemos comenzado y arrancado con el tiempo del Adviento. Les recomendamos que busquen algunos retiros virtuales que se están realizando. Nosotros como sacerdotes tendremos también nuestro retiro virtual a partir del día 2 de diciembre hacia el 10 de diciembre. Ojalá que ustedes también traten de buscar algún retiro, formación, tomar este tipo de videos evangelizadores para crecer en la fe. Que el Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre, así sea. Estamos en Espíritu Canal, les agradecemos su estancia con nosotros, que le den like a la campanita, like al dedito para arriba y por supuesto se suscriban, compartan. Ya estamos casi a 300 suscriptores. Ojalá que esta herramienta se siga conociendo y agradecemos todos los saludos que generalmente nos están mandando. Un abrazo para todos ustedes y gracias por sus buenos deseos, por sus buenas palabras para con su servidor y con todo nuestro equipo de Espíritu Canal. Muchas gracias. Nos vemos mañana, no se olviden.